Les voy a leer una historia que escribió alguien 600 años antes de Jesús venir a este mundo. 600 años antes de que la humanidad conociera a un hombre llamado Jesús, alguien escribió esto, un hombre que se llamó Isaías, 600 años antes de que Jesús viniera. Dice, ¿quién han creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Isaías 53, del 1 al 12. Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que no lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le haremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre Él nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestro pecado. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero. Y como oveja delante de sus tranquilizadores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo, de los vivientes, y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de los malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia o nadie ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecados, verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y su historia, ¿quién la contará? Jesús nació de una mujer, igual que hemos nacido todos nosotros. Jesús nació en un lugar humilde, sencillo, sin ningún tipo de importancia geográfica, ni histórica, quizás histórica un poco, porque el rey David había nacido en el mismo lugar, pero nada más importante que eso. El pueblo de Belén no tenía ningún tipo de importancia económica, política, de ningún aspecto, el lugar donde nació Jesús. Jesús empezó a hacer una teología en cierto punto diferente, pero no era nueva, porque venía de lo que se llamaba o se llama el Antiguo Testamento, así que estaba predicando algo que llevaba muchos años entre su pueblo. Su predicación fue diferente en muchos aspectos, pero venía de algo ya que el pueblo conocía. Reunió un grupo de hombres para que lo siguiera. Cuestión que hacía la gran mayoría de los filósofos o teólogos de aquella época y de hoy en día. No hay forma de ser líder si no tienes quien te siga. Jesús hizo milagros y cosas sobrenaturales como otros hombres habían hecho antes y después de él. La historia recoge milagros hechos por Moisés, por otros profetas, Eliseo, Elías, Isaías. Después recoge milagros hechos por los apóstoles y otros hombres que la historia ha recogido, que Dios lo ha utilizado para hacer cosas sobrenaturales. Así que hacer milagros y cosas extraordinarias o sobrenaturales, aunque Jesús hizo cosas que nadie ha hecho, realmente no era
una primicia o era algo que sucedía por primera vez en la historia de esta humanidad. Jesús alimentó a personas igual que lo hicieron otros. Jesús enseñó igual que hicieron otros. Jesús pasó hambre igual que hicieron otros. Jesús pasó necesidades igual que hicieron otros. Hubo una sola cosa que Jesús hizo, que nadie más ha hecho nunca, ni antes, ni después. Jesús murió y por sí solo, se levantó de los muertos. Esa es la gran diferencia, eso es lo que celebramos hoy en día. Muchas personas me dicen, ¿cómo estás seguro que Jesús resucitó? Es la única explicación que tengo de que 11 hombres sin mucha instrucción, 11 hombres llenos de miedo, de preguntas, de dudas, 11 hombres revolucionaron el mundo entero. 11 hombres fueron capaces prácticamente de entregar sus propias vidas y todo lo que tenían. Y no solamente ellos 11, sino después miles y miles fueron capaces de levantarse y revolucionar su mundo y llegar hasta hoy en día. Lo único que fue capaz de transformar el corazón y la mente de aquellos hombres fue ver a Cristo resucitado de los muertos. La resurrección de Jesús cambió la historia. Ha sido el evento más poderoso, el elemento más transformador en la historia de la humanidad. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos hablando hoy de una época antes y después de Cristo. No se hubieran separado las épocas porque Cristo hubiera sido igual que todos los demás. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo no hubiera llegado hasta hoy en día. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe que tenemos en Jesús no fuera suficiente para transformar, cambiar el corazón del ser humano hoy en día. Si Jesús no hubiera resucitado, hoy no estuvieran miles y miles de millones de personas celebrando el día de resurrección. Si hubiera desvanecido en la historia, hubiera dejado de existir como han dejado de existir movimientos teólogos y movimientos filosóficos en este mundo. Solamente el poder precioso de la resurrección de Jesús, demostrando que verdaderamente Él ha sido el único Dios que ha pisado este planeta, cambió la historia. Cambió la historia por completo. Cristo resucitó para cambiar la historia. La tumba vacía cambia tu antigua historia en una nueva. Jesús transformó completamente el punto de vista del ser humano. Eso solamente lo pudo hacer el poder precioso que lo levantó de los muertos. Dice 2 Corintios capítulo 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Me fascina ese versículo. Me fascina la promesa de que cuando Dios toma tu vida, todas las cosas viejas pasaron, se olvidaron, dejaron de tener en cuenta, y he aquí, todas son hechas nuevas, porque ese es el poder de la resurrección de Jesús. Lo viejo se muere y nacemos de nuevo. Por eso la Biblia dice que conocer a Cristo como tu Salvador es un nuevo nacimiento. Por eso cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, por eso cuando le pedimos a Jesús que entre en nuestras vidas, hacemos algo después que llamamos el bautismo, y es nos sumergimos en agua, que significa hemos sido sepultados, hemos muerto a una antigua vida, y cuando salimos del agua simboliza que hemos resucitado a una nueva vida. Qué bueno saber que Dios toma mi vida y la hace nueva por completo. E incluso dice la Biblia que me da un nombre nuevo. Un nombre nuevo me da. Recuerdo una vez que vine
hacerle una pregunta a mi pastor. Y le dije, pastor, estoy escuchando que hay un predicador por ahí que empasta muelas. Y mi pastor me dijo, mijo, eso no viene de Dios. Y yo me asombré de su respuesta tan rápida y le dije, ¿por qué? Me dice, porque Dios no empasta muelas, Dios las pone nuevas. Me enseñó mucho, yo tenía como 12 años en aquel momento. Aquello lo recordaré, no hace muchos años eso, ¿no? Pero bueno, más o menos. Pero no se me olvidará nunca, Dios no empasta muelas, Dios las pone nuevas. Porque la resurrección de Cristo vino a transformar completamente tu historia y la mía. Como decía el testimonio que escuchamos. Qué precioso saber que esa es nuestra historia, es nuestro Padre Celestial que ha hecho en cada uno de nuestras vidas. La resurrección de Cristo convierte la muerte en un fracaso. Y déjeme explicarle esto. Cuando el ser humano pecó, cuando pecamos, cuando nos alejamos de Dios, el enemigo, el diablo, Satanás, como usted quiera llamarlo, trajo la muerte. El pecado trajo la muerte y esa fue la consecuencia de pecar. Por eso todos morimos. Por eso todos los que estamos aquí, un día nuestro cuerpo se separará de nuestra alma o nuestra alma de nuestro cuerpo y a eso le llamamos morir. ¿Verdad? Y esa fue la consecuencia del pecado. Ese fue el plan preparado por Satanás para destruir la creación preciosa, la corona de la creación de Dios. Y Satanás se frotó las manos y dijo, ya los tengo. Han pecado, así que todos van a morir, porque el plan de Satanás es destruir y acabar. Cuando Jesús comienza su ministerio, allá va Satanás a tentarlo, a tratar de que Jesús cayera, a tratar de que Jesús se pasara a su bando, a tratar de que Jesús lo adorara, de que Jesús se le fuera su ambición por lo que Satanás había caído, para que Jesús pasara al bando de Satanás. Pero como no pudo, entonces el plan de Satanás fue, vamos a matarlo. Porque cuando Satanás no puede lograr que tú pases a su lado, va a tratar de arrancarte la vida. Porque él no puede resistir los que no pertenecemos a su bando. Pero Cristo convirtió ese plan en un fracaso. El viernes en el infierno había fiesta porque Cristo había muerto. Claro, porque como Satanás no sabe lo que va a pasar el otro día, como Satanás no sabe lo que va a pasar y va a suceder, como Satanás está limitado, como Satanás no puede saber todo lo que Dios sabe, el viernes y el sábado había fiestas en el infierno. Pero el domingo a las 6 de la mañana, el intercom del infierno sonó. Alerta, Cristo resucitó. Y venció la muerte. No solamente resucitó por resucitar. El plan de resucitar es para vencer la muerte, para vencer el plan de Satanás, para convertir lo que él había planeado en un fracaso. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Le viró el resultado. Ahora cada vez que una persona que tiene a Cristo en su corazón muere, cada vez que una persona que ha confesado sus pecados y ha entregado su corazón a Jesucristo, su alma se separa de su cuerpo, cada vez que sucede esto, en vez de ir a una vida de muerte eterna, en vez de ir al sufrimiento, se va a la gloria y a la presencia del Padre Celestial. Jesús le aguó la fiesta a Satanás con la resurrección. Le cambió el plan. Ahora Satanás quiere que los cristianos duren 200 años. Porque cada vez que se muere uno, va a gozar a la mejor fiesta que hemos tenido en toda nuestra existencia. Y esa es la esperanza que tenemos, la seguridad que tenemos. Dice ahí en Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy
No es que voy a hacer, no es que algún día, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el apóstol Pablo, porque los que hemos sido crucificados con Cristo, también resucitaremos con Él. Esa es la preciosa confianza que tenemos cuando usted tiene a Cristo en su corazón. Sabemos que este mundo aquí es pasajero, es un mundo, simplemente es una estancia por un poquito de tiempo, porque las cosas se ponen buenas de verdad cuando llegamos a su presencia. Jesús le destruyó el plan que Satanás tenía con la muerte. Satanás había planeado que la muerte fuera el fin, fuera el final, fuera el fracaso. Sin embargo, Jesús la convirtió en la victoria. Jesús la convirtió en algo extraordinario para nosotros los que creemos en Él. Por eso la muerte, la resurrección de Jesucristo ha convertido nuestra vida en esperanza eterna. Qué hermoso saber que porque Cristo resucitó, un día nosotros también resucitaremos con Él. Qué hermoso saber que un día, mire, no importa la fiesta en que usted ha estado, no importa, imagínese la mejor fiesta que usted ha estado, imagínese el momento más feliz de su vida, imagínese lo que usted quiere, imagínese lo que más usted desea en este mundo. Nada de eso es comparable ni un ápice así con la fiesta que hay en el reino de los cielos. Es una fiesta tremenda. Por eso me duele cuando no veo a los cristianos que se gozan aquí. Por eso me duele cuando no veo a los cristianos que disfrutan estar en la presencia de Dios, que disfrutamos ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros somos el único grupo en este mundo que nos estamos preparando para una gran fiesta, para una gran celebración. Y usted no se prepara para una celebración con tristeza. Usted lo demuestra, oye, me voy para una fiesta, oye, me voy para una celebración, oye, me voy para un cumpleaños, oye, me voy para una boda. No sé que a la gente le caiga mal en la boda, ¿no? Pero si usted es su fiesta, si usted tiene una fiesta, si usted tiene un cumpleaños, si usted tiene algo para celebrar, usted va con entusiasmo, usted se entusiasma, usted vive con la expectativa de lo que va a llegar. Y eso es lo precioso de la vida. Sí, pasamos por sufrimiento, pasamos por cosas difíciles, pasamos por dificultades, sí, pasamos por cosas que no quisiéramos pasar, porque son parte de la consecuencia de mi pecado y del pecado de todos nosotros. Pero en el medio de todo eso, Cristo con su resurrección cambió eso. Dice la palabra de Dios que ha cambiado mi lamento en baile. ¿Ah? No, ha cambiado mi lamento en sufrimiento. Yo no sé si usted se acuerda de esa época donde para ser cristiano había que sufrir. Y había que tener los zapatos rotos, y había que tener un hueco en el pantalón, porque si no usted no era buen cristiano. Pero dice la Biblia que ha cambiado mi lamento en baile. Y no hay cosa que Satanás planee, no hay cosa que pueda hacer que nos pueda arrancar el gozo de tener a Cristo en el corazón. Porque un día estaremos en su presencia. Un día vamos a estar disfrutando de la fiesta más espectacular que jamás en la vida hemos visto. Y cada vez que usted esté pasando por un momento difícil, cada vez que usted esté pasando por dificultades, usted le dice, Señor, tú has cambiado mi lamento en baile. Y no importa cómo sea su ritmo, dele un poquito, que al Señor le gusta, tenga la seguridad de eso. No importa cuál es su ritmo, no importa si usted no puede mover los pies, si tiene los dos pies izquierdos, no importa. Usted se goza porque el Señor le ha cambiado su lamento en baile. Y no hay nada. Cuénteme, dígame algo, permítame hacerle una pregunta. A los que somos padres, ¿alguna vez usted se ha disgustado por ver a su hijo contento? ¿Alguna vez usted se ha disgustado por ver a su hijo contento y gozando con algo? ¿Alguna vez usted se ha disgustado con eso? Y entonces, ¿por qué nosotros los cristianos creemos que Dios se disgusta cuando nos ve contentos? Si Él es nuestro Padre Celestial. ¿Qué más da un padre por ver a su hijo contento? Por lo menos a mí me encanta ver a mis hijos reírse y ver a mis hijos dar brinco y ver a mis hijos gozarse. Porque eso significa que no están enfermos, que están contentos, que la están pasando bien. Tu Padre Celestial está loco por verte contento. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando.
Porque dice que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para ti y para mí. Es un poder que tiene para cambiar, para transformar mi vida en esperanza. Dice el apóstol Pablo ahí en Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. Tito capítulo 3, del 3 al 7. Porque en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y en envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y Él, cuando derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, antes éramos así, antes nuestra vida era un desastre, antes teníamos todos estos conflictos, pero cuando la gracia, la salvación de Dios se derramó sobre nosotros, nos hemos convertido en la exponencia, nos hemos convertido en exponentes de la preciosa y maravillosa esperanza de la vida eterna. Qué bueno saber que no es este mundo simplemente. No es este mundo. No. Dios tiene un lugar. Posiblemente sea bien pequeño, posiblemente sea un efficient, algo así, una casa de campaña, no me interesa lo que sea. Posiblemente me dé una sombrilla y medio parate aquí no te muevas, no importa. Ese lugar con una sombrilla. Aunque Jesús le dijo a sus discípulos, voy a preparar lugar para ustedes, y si no hubiera lugar, yo les prepararé lugar. Hay un lugar en el cielo pequeño, insignificante, que tiene mi nombre. Y qué bueno saber que ese lugar pequeño, insignificante, es mucho mejor que todas las riquezas juntas de este mundo. Y no importa lo que estemos pasando, la resurrección de Cristo ha convertido nuestra vida en la esperanza de una vida eterna, mi querido amigo y mi querido hermano. Por último, la resurrección de Cristo ha convertido nuestras vidas en una historia digna de contar. Si Jesús no estuviera en mi vida, no habría absolutamente nada importante que decir de mí. Si Jesús no hubiera separado mi vida, si Jesús no hubiera transformado mi vida, si Jesús no controlara mi vida, de mi vida no hay absolutamente nada importante que decir. Pero cuando Jesús entra en tu corazón, cuando Jesús te da la seguridad de una vida eterna, cuando Jesús en ese poder transformador de su resurrección toma tu vida y la transforma completamente, tu vida toma un propósito, tu vida toma una calidad digna de ser compartida con otros. Quizás tú no estás orgulloso de tu vida, quizás tú no anhelas decir, no, pero yo no quiero compartir nada de mi vida con nadie. Pero cuando Dios toma tu vida y cuando Dios la transforma y cuando Dios te da la esperanza de vida eterna, Dios lo está haciendo para que tú compartas con otros. Por eso hoy hemos puesto testimonios de personas que el Señor ha tomado su vida y la ha transformado y están ansiosos de compartir lo que Dios ha hecho con tu vida. Cuando Dios toma tu vida, cuando Jesús toma tu vida toma un propósito, un sentido de un gran valor. No hay mucho que imitar en este mundo. No hay muchos ejemplos buenos que mirar. No hay muchos. Pero cuando un ser humano está controlado y dirigido por el precioso poder de Jesucristo, tu vida se convierte en algo digno de compartir. Este mundo nunca va a cambiar por los ejemplos de los políticos, o de los cantantes, o de los atletas, o de la gente famosa o millonaria.
La gran mayoría de ellos simplemente está pensando en su propio beneficio. Este mundo puede cambiar cuando las mujeres y los hombres que tienen el corazón dominado por Jesucristo comiencen a compartir lo que Jesús ha hecho en sus vidas. La palabra de Dios cuenta una historia. En el capítulo 9 del libro de Juan, que Jesús venía caminando y se encontró con un hombre que era ciego de nacimiento. Y que todo el mundo lo conocía, había nacido en el pueblo. En aquella época las personas no tenían apellido. Solamente le decían su nombre y el apellido era el lugar donde había nacido. Era Paulo de Tarso. Era Jesús de Nazaret. Era José el carpintero. ¿Por qué? Porque los pueblos eran tan pequeños que en el pueblo nada más que había un José, o había un Jesús, o había un Pablo. Entonces cuando decían Pablo de Kendall, ya todo el mundo sabía quién era. O cuando decían Juan de Hialeah, todo el mundo sabía quién era. ¿Entiendes? Entonces, si alguien había nacido en el pueblo ciego de nacimiento, todo el mundo lo conocía, porque era el ciego del pueblo. El pobre hombre no tenía ni nombre, siempre era el ciego del pueblo. Jesús se encuentra con él y el hombre le pide que lo sane. Y Jesús hace una de las cosas más antihigiénicas que jamás he escuchado. Jesús escupe en la tierra, hace lodo, se lo unta en los ojos y le dice, ve y lávate. En el agua, ve allá y lávate. Y el hombre, obedeciendo lo que Jesús hizo, por ilógico que sucediera, el hombre va y se lava, y cuando se lava los ojos, después de un de esos, el hombre ve. Imagínese usted lo que es estar toda su vida ciego y de pronto ve a alguien, y le abra sus ojos y usted pueda ver. Y la gente empezó a preguntar, pero este no era el ciego del pueblo. ¿Y quién lo hizo ver? Y la gente va para allá y le pregunta, ¿y a ti quién te regresó la vista? Y dice, bueno, yo lo único que sé es que Jesús me echó lodo, yo fui y me lavé y me sanó. Pero se armó tanto revolú en el pueblo que los líderes religiosos que no podían ver a Jesús ni en pintura porque le tenían una envidia a Jesús que se los comía, lo fueron y le fueron a preguntar otra vez, pero ¿y a ti quién te sanó? Y el hombre ya estaba, ya parece cansado de decirle a todo el mundo, de repetirle a todo el mundo lo mismo que dice que el hombre, ustedes no entienden, ustedes son medio tarados, ¿qué es lo que pues, sucede? Jesús me puso lodo y ahora veo. Dice ahí en el versículo 15, también otra vez los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Y cada vez que alguien le preguntaba al hombre, el hombre repetía lo mismo como un puro papagayo. Yo estaba ciego, Jesús me puso lodo y ahora veo. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tienes tú de contar de Jesús? ¿Cómo es tu vida? Hoy es un día espectacular para pensar en eso. El día que fui a hacer mi entrevista para hacerme ciudadano norteamericano, me llamó mucho la atención una pregunta que me hizo el oficial que me entrevistó. Me miró a los ojos y me dijo, ¿usted todavía sigue siendo pastor? Yo me miré así, le digo, bueno, yo no luzco pastor, pero le dije, sí señor, yo todavía sigo. Me lo hizo, siempre me llamó la atención. ¿Por qué me hizo aquella pregunta? Yo le contesté que sí, simplemente después seguimos a lo demás. Mi cabeza estaba llena de otras cosas para analizar mucho esa pregunta, pero siempre me he quedado con aquella pregunta en la mente. ¿Todavía sigue siendo pastor? Sí, todavía. ¿Y ustedes saben por qué? Porque todavía estoy seguro que el poder de la resurrección tiene el poder para cambiar tu historia.
Todavía tiene el poder para levantarte de donde estás y cambiar tu historia. Todavía estoy seguro que Jesús puede tomar la historia de su iglesia y cambiar su historia. Todavía estoy seguro que tú que has venido aquí porque te han insistido tanto, porque esa amistad, ese amigo, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese cónyuge, te ha insistido tanto por venir aquí, que bueno, hoy vamos a complacerle porque hoy todo el mundo va a la iglesia, así que vamos a ir hoy. Hoy yo estoy convencido que el poder de la resurrección de Cristo puede cambiar tu historia y convertirte en alguien que verdaderamente le entrega todo tu corazón, tu vida, tu alma a Jesucristo y vives para Él con la seguridad plena de la esperanza de la vida eterna. Por eso estoy aquí, porque la resurrección de Jesús aún sigue cambiando historias. Por eso estoy aquí. Y mi pregunta en esta mañana, ¿desearías tú cambiar tu historia? ¿Desearías que Jesús tome tu historia y la convierte en algo digno de compartir con los demás? Te conté la historia de Jesús. Algunos han contado su historia. Yo puedo contar mi historia. Pero ¿y tú? ¿Cuál es tu historia? Si eres capaz de entregarle tu corazón a Jesucristo. Si eres capaz de descansar plenamente en Él. No es muy difícil de que las cosas cambien. Simplemente me echó lodo en los ojos. Yo antes era ciego y ahora veo. Nada más. Con ese simple testimonio, aquel hombre revolucionó un pueblo entero. No es muy complicada la cuestión. No es muy sofisticada la cuestión. Usted no tiene que tener un doctorado en teología. Usted no tiene que ser una persona extremadamente instruida. Usted no tiene que leer muchos libros. No, simplemente usted tiene que entregarle su esperanza a Cristo Jesús y contar. Yo antes era así y ahora soy de esta manera. Antes estaba lleno de temores, de angustia, de preocupaciones, de cosas. Y hoy en día estoy llena de paz, de seguridad, de tranquilidad y de gozo. Yo antes era ciego. Jesús puso su mano sobre mí y ahora veo. ¿Cuál es tu historia? Si tú quieres cambiar tu historia en esta mañana, yo te invito que en un día tan especial como hoy, en el día que transformó la historia de la humanidad, hoy tú entregues tu corazón a Cristo. Hoy tú le digas, Señor, yo deseo que tú tomes mi corazón y cambies mi historia. Quítame la venda de los ojos. Que Jesús tome tu vida y te levante y te entusiasme y te llene de gozo y alegría por lo que estás viviendo, no importa lo que suceda. No importa por lo que estés pasando, ese es lo hermoso de tener a Jesús en tu corazón. No importa lo que pase, no importa. Él puede darte la tranquilidad y la paz de saber que Él está en control de todas las cosas. Permítame orar por usted en esta mañana. Señor y Padre Celestial, gracias porque tú cambiaste la historia. Gracias, Señor, porque el poder de la resurrección ha sucedido una sola vez en la historia, pero un día va a ser manifestado para todos los que tenemos la seguridad de que tú eres nuestro Salvador. Gracias porque cambiaste mi historia. Gracias porque has cambiado la historia de miles y millones de seres humanos. Y gracias, Señor, porque lo vas a seguir haciendo hasta tu regreso. En esta mañana yo oro porque tú cambies la historia de los que no tienen la seguridad de que tú estás en sus corazones. Cámbialos en esta mañana y dale esa seguridad, esa paz
En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.